¿Qué tal? ¿Cómo están, amables televidentes de Nativa Los Conecta? Esto es Pulso Informativo y estamos viernes, último día del mes de enero del año 2025. El primer mes del año se acaba ya, hoy es 31 de enero y entonces vamos a contarles las novedades que tenemos para el día de hoy. Hay varias, algunas más interesantes que otras. Vamos a arrancar con Pulso Laboral, por supuesto. Hoy tenemos a nada menos que Domingo Cabrera, que es el máximo dirigente de los trabajadores estatales del Perú. También Eduardo Vivanco, de Carton Plus, que nos va a contar la buena noticia que el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, decidió intervenir en una huelga que parecía interminable y donde la empresa abusiva, disculpando la expresión, pero creo que calza con la realidad, digamos que le resultaba indiferente la huelga de sus trabajadores. Pues bien, el ministro decidió intervenir. Esa es la buena noticia para Carton Plus. Y lo otro es lo de Manuel Coronado. Manuel Coronado, que es secretario de organización de la CGTP, también interviene en esta participación en Pulso Laboral de los trabajadores que se movilizaban el día de ayer jueves en una suerte de concentración de trabajadores en el Campo de Marte rumbo al Ministerio de Trabajo. Seguimos en Nativa Los Conecta, esto es Pulso Informativo, nos encontramos en el Campo de Marte, vamos a conversar con Manuel Coronado, secretario de organización de la Confederación General de Trabajadores del Perú, a propósito del inicio de una movilización que entiendo es rumbo al Ministerio de Trabajo. ¿Cómo está, don Manuel? Muy buenos días. ¿Cuál es la razón de la marcha? Bueno, en primer lugar, buenos días a Pulso Informativo. Efectivamente, en nuestro país los derechos laborales de los trabajadores no se respetan, ¿no? Y por lo tanto, nuevamente, una marcha hacia el Ministerio de Trabajo, porque no podemos permitir que este ministro, teniendo las leyes en su poder, leyes laborales, no las aplique hacia los trabajadores, ¿no? Sea solamente una mesa de partes del empresario y lógicamente que la vulneración de los derechos laborales de los trabajadores le reclamamos en esta manifestación y ojalá nos pueda hacer caso, porque si no vienen nuevas movilizaciones, nuevas protestas, porque se tiene que respetar a la clase trabajadora, ¿no? ¿Eso ocurre porque el ministro legalmente está con las manos atadas o no hay, digamos, voluntad política? Bueno, no hay voluntad política de atender los reclamos de los trabajadores, hombres y mujeres que realmente muchas veces con el sudor de su frente le hacen las ganancias a los empresarios. Y en ese contexto es que realmente no podemos permitir que en empresas se sigan aplicando los ceses colectivos, la suspensión perfecta de labores, la prolongación de las huelgas. Todo eso amerita la protesta de los trabajadores. O le decimos al ministro que lo suspendan 100 días de su puesto de trabajo y de dónde va a sacar plata para llevar a su casa y pueda llevar al menos los productos de primera necesidad a su casa. Así están los trabajadores, 100 días de huelga, 120 días de huelga, 90 días de huelga, 80 días de huelga. O sea, tienen que tener corazón, tienen que ser seres humanos que realmente se identifiquen con los trabajadores y no como dice la señora Baluarte muchas veces, que con 10 soles va a sustentar el desayuno, el almuerzo y la merienda, ¿no? Estas huelgas de las que usted habla, a veces incluso son huelgas legalmente consideradas por el Ministerio de Trabajo. Claro, son huelgas legales, tenemos todo el derecho, lo dice la Constitución Política del Estado, lo dice la Organización Internacional del Trabajo, nosotros nos sometemos a todos estos parámetros nacionales e internacionales, porque tenemos todo el derecho, pero que no se nos pisotee, que no nos quiten el derecho a reclamar, oiga, un salario digno, una vida digna, porque tenemos todo el derecho, así como lo tienen los empresarios, así como lo tienen los ministros, tenemos todo el derecho a aspirar a mejores condiciones de vida en nuestro país. ¿Podríamos especificar 2 o 3 razones por las cuales desarrollan esta movilización? Bueno, la empresa Celima tiene 120 días en huelga a sus trabajadores. Los compañeros de Carton Plan tienen como 60 días. Los compañeros de Insumet tienen como 70 días. Los compañeros de Fortes tienen como 50 días. Eso amerita una respuesta que el día de hoy marcharemos hacia el Ministerio de Trabajo para reclamar nuestros derechos laborales. Hay casos en los que incluso no concurren los representantes de las empresas para un diálogo, para una suerte de conciliación en el propio sector trabajo. Claro, lo que pasa es que el ministro de Trabajo tiene que entender que no es mesa de parte de los empresarios. O sea, los empresarios teniendo la ley y conociéndola, utilizan a su bufete de abogados
van, hacen las legalidades del caso, van, atemorizan a los funcionarios que están en la dependencia y no resuelven como debe de ser. La ley es para todos. Nosotros no le pedimos otro tipo de ley al ministro, le pedimos que se cumplan con la normatividad laboral vigente y el respeto que tenemos que tener los trabajadores en el país. ¿Cuál es la idea de la movilización? ¿Dialogar con el ministro, que lo reciba alguien en el ministerio? Claro, nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo, pero un diálogo con resultados, que no solamente en manifestaciones, presentemos documentos, exijamos nuestro derecho y realmente eso queda ahí en la mesa. Anotan nada más y no puede quedar, tiene que haber resultados de por medio y por eso siempre habrá la protesta. Así nos puedan satanizar, nos puedan decir de todo, pero en las calles siempre hemos nosotros al menos tratar de buscar que se nos respete los derechos laborales de los trabajadores. Una pregunta quizá fuera de contexto, ¿por qué cuando se desarrolla una huelga previamente se tiene que contar con la venia del Ministerio de Trabajo? ¿Así es en todo Estado de Derecho? Lamentablemente, como país subdesarrollado actuamos así en nuestro país, Perú. En otros países tú no pides manifestación, le pides permiso al Ministerio de Trabajo ni para aceptar una huelga. Cuando se pisotean los derechos, los trabajadores tenemos todo el derecho a reclamar lo que nos corresponde. Puede ser en plantones, puede ser en movilizaciones, puede ser en huelga, pero ojalá se pueda llegar en ese día en que ese contexto, en nuestra legislación, en nuestra propia Constitución, se pueda avalar esto a favor de los trabajadores en el país. Ha sido muy amable, don Manuel. Gracias. Muchas gracias a Manuel Coronado, nada menos que secretario de organización de la CGTP. Pausa, regresamos. Bueno, la movilización de hoy día que salimos de Campo Marte hacia el Ministerio de Trabajo es para continuar insistiendo en el cambio de los ministros inoperativos, como es este ministro de Trabajo. Nunca resuelve los problemas, no hay una reunión formal con la CGTP y las demás centrales. Por eso que esta marcha es para exigir no más cese colectivo de los trabajadores, exigir el respeto a la estabilidad laboral, exigir el cumplimiento de la libertad sindical, y la OIT debe intervenir, porque en verdad la OIT es una oficina decorativa en el país, no funciona la OIT. En otros países la OIT defiende a los trabajadores, defiende los convenios internacionales que nosotros en los eventos internacionales hemos logrado. Así que la OIT debe ponerse en el lugar que le corresponde. Nosotros vamos a hacer una marcha hacia la OIT porque no se respeta en el sector público muchos problemas que hemos planteado. Por ejemplo, sobre los registros sindicales. Los registros sindicales en este ministerio están aguantados cuando se trata de los estatales. Le dan al que mejor le convenga. Y entonces generan miles y miles de organizaciones inoperativas con una escasa número de afiliados, forman su sindicato, con 21 trabajadores forman un sindicato, que no es justo, y le dan la misma prioridad que un sindicato que tiene 1000 personas. Y esos dos sindicatos con 21 personas forman una federación con 40 y tantas personas. ¿Dónde se ha visto eso? Y las federaciones que tienen poder están en el mismo nivel de esta gente. Por eso que el rol tuitivo de este ministerio ha sido quebrantado por estos últimos ministros. En segundo lugar, sobre los 200 soles, comunico a los trabajadores... Antes de llegar a los 200 soles, usted ha hablado de la OIT. ¿Quiénes conforman en el Perú la Organización Internacional del Trabajo? Bueno, lo conforman otras centrales sindicales. Generalmente a la CGTP siempre lo golpean los gobiernos, les dejan un rol un poco bajo, pero yo pregunto, en la República le pregunto, ¿qué confederación privada o estatal son las que salen permanentemente? Ni conocen sus siglas siquiera. La única organización que sale en el Perú y es reconocida mundialmente por la Federación Sindical Mundial y la ISP también, es la CGTP. Y sin embargo, les coactan, les cortan su representación. Por ejemplo, en ESALU. En ESALU le dan el asiento de la CGTP a personas que no les corresponde, que no tienen la categoría de ser organismos nacionales con fuerza, no lo reconocen y le dan a otra persona. Muy bien, que sigan así porque no nos quita el sueño, pero también
deben saber respetar a las organizaciones sindicales en la República. Dice usted que no descarta una movilización a la OIT. Nosotros vamos a hacer una movilización al OIT porque están transgrediendo los convenios internacionales. Nos han informado que viene una comisión internacional al Perú para ver cómo se vienen vejando los derechos de los trabajadores. Y esta comisión debe estar en el mes de marzo, debió ser el año pasado, pero el ministro de Trabajo se opuso. Y por eso, como no hubieron las condiciones para esta visita, ya no llegaron obviamente, ¿no? Muy bien, vamos al tema del bono de 200 soles de forma extraordinaria. Es un bono logrado por los trabajadores estatales en muchas movilizaciones. Es un bono que proviene también de una negociación colectiva estatal de todas las confederaciones. Por lo tanto, el bono que se determinó para el mes de enero, el gobierno recién acaba de emitir la resolución suprema número 10 para que se otorgue dicha bonificación por única vez. Es un bono miserable en realidad, que lo recibimos porque la clase trabajadora adquiere recursos económicos, pero ojalá nos hubieran dado el mismo bono que han dado en el Congreso de la República de 20.000 soles. Bueno, ahí hay lluvia de bonos. No, ahí hay una lluvia de dinero que la reparten a doquier en el mejor momento y no pasó nada. Eso se está generando una corrupción indefinida en el Congreso de la República. Y peor ahora, cuando venga el Senado y más diputados, este Congreso va a tener el presupuesto más que el Ministerio de Salud. Y eso sería una hecatombe nacional, porque el Ministerio de Salud, el primer nivel de atención no está atendida en estos momentos. Creo que el último bono a los trabajadores del Congreso ha sido de 20.000 soles. 20.000 soles, es un descaro y para todos. No a todos, sino a cada uno. A cada uno. Imagínense 20.000 soles, los trabajadores se sentirían contentos. Pero, ¿eso por qué lo hacen? Para que no fastidien a la presidenta. Muchos sueldos también. No. Bueno, muchos sueldos creo que son el 60% de ese Congreso, pero ¿por qué dan bonos? Para mantenerlos tranquilos los congresistas y no les haga problema al gobierno que no soluciona la problemática laboral. Miren que han llegado al extremo de 20.000, han dado como remuneración mínima vital 100 solcitos a los trabajadores. ¿Qué es eso? Y ahora van a recibir un bono y también les toca los 200 soles que hemos logrado en negociación colectiva. Por favor, es un problema, un desorden total que Servir, que es la autoridad nacional de la administración pública, en cero. El último tema, la situación de los trabajadores CAS, ¿cómo está? Bueno, los trabajadores CAS están en un problema en estos momentos, pero nos estamos agrupando muy fuertemente. Los CAS van a responder con las centrales sindicales. Han sacado el reglamento de las 1057, donde no se clarifica la estabilidad de los CAS indeterminados. Y los CAS indeterminados implica que tienen todos sus derechos adquiridos. Sin embargo, no les dan la bonificación de fiestas patrias, CTS, alimentación, o sea, los están marginando. Y en un gobierno que se dice democrático, no puede haber discriminación entre un trabajador y el otro funcionario. Al funcionario que gana 20.000 le dan todos los beneficios. Al que gana 1.500, 2.000 soles no le dan nada. Y la clase obrera, los trabajadores de la entidad privada, también vienen siendo pisoteados por los empresarios, comenzando con los empresarios de las empresas de Metro, de Plaza Vea, y etcétera, etcétera. Por eso que tenemos que seguir. Hago un llamado a los trabajadores de mi patria a seguir uniéndose, a seguir consolidando a la CGTP, que es la única organización que va a cumplir 100 años defendiendo los derechos de los trabajadores y los derechos de nuestro pueblo. Sin luchas no hay victorias. Por supuesto, y yo digo que solo la unidad salvará a los trabajadores. Ha sido muy amable. Muchas gracias a Domingo Cabrera, secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores Estatales del Perú.
Según Decreto Supremo número 010-2014, se establece que el docente, activo o cesante, reciba por lo menos el 50% de su remuneración, compensación económica o pensión neta mensual. La derrama magisterial te aconseja: maestro, estos son los motivos de no descuento por planilla: falta de liquidez, por sobreendeudamiento, licencia sin goce, cambio de UGEL, cambio de cargo, motivos administrativos y logísticos de la UGEL. Esto genera que el cálculo de tu descuento se realice en base al 50% de tu remuneración, tomando en cuenta que si tienes descuentos por planilla de otras entidades financieras, descuentos de días no laborados y/o descuentos judiciales, esto ocasiona la reducción de tu liquidez y por ende no se te descontará la cuota pactada total o parcial. Recuerda lo siguiente: los pagos en efectivo solo son necesarios en los casos en que no se haya podido realizar el descuento automático por planilla, debido a la presencia de otros descuentos que hayan reducido tu liquidez a menos del 50%, como establece el Decreto Supremo número 010-2014. Por ejemplo, si mantienes una deuda pendiente por el no descuento de planilla y deseas realizar el pago sin salir de casa, puedes hacerlo desde el app o banca por internet del BSP, siempre escribiendo el número de DNI del titular. Ten siempre al día el pago de la cuota de tu crédito. Esto evitará afectar tu historial crediticio y te permitirá gozar de todos los beneficios de derrama magisterial. Recuerda que todos tus trámites en nuestras oficinas son gratuitos. Derrama magisterial, seguridad social para el maestro. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo. Y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida. Y también puedo traer a reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar. Seguimos en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo. Vamos a conversar con Eduardo Vivanco Bravo. Él es secretario general del Sindicato de Trabajadores de Carton Plus. Aparentemente hay una buena noticia, se lo vamos a consultar a Vivanco, en relación a la huelga que me parece que lleva más de 120 días sin que hasta el momento hubiera tenido resultados. Pero entiendo que hay allí, en los últimos días sobre todo, una acción positiva del Ministerio de Trabajo respecto de esta protesta. ¿Cómo está, señor Vivanco? Buenos días. Buenos días. Sí, la buena noticia es que por fin, después de tantas movilizaciones, tantas reuniones con la viceministra, directamente con el apoyo de la CGTP, por fin el Ministerio ha decidido intervenir en una huelga prolongada ya de 120 días, 120 familias que estaban fuera, ¿no? Como le digo, el día de antes de ayer el Ministerio me ha llegado la notificación de que va a intervenir. Es una buena noticia para los sindicatos, ¿no? Porque queda como un precedente para muchos compañeros que también están pasando largos días en huelga. ¿Qué significa cuando el Ministerio de Trabajo dice vamos a intervenir en esta huelga? Ya, bueno, la buena noticia es que vamos a volver a trabajar. Hoy día se levanta la huelga, ¿no? Se levanta la huelga, entonces convoca. ¿Se levanta la huelga a partir de que el Ministerio dice nosotros vamos a intervenir? No, nosotros tenemos que levantar la huelga como sindicato. Para que el Ministerio accione esa intervención. Ya nos han citado a 3 reuniones consecutivas obligatorias el día lunes, martes y miércoles. Y después de eso el Ministerio decide ya qué es lo que debe pagar la empresa o qué es lo que no debe según el estado financiero de la empresa, ¿no? ¿Cuál es el antecedente cuando el Ministerio de Trabajo en una huelga dice vamos a intervenir? Digamos, ¿la solución siempre se da? Es la segunda, nuestro caso es la segunda en la historia. O sea, el arbitraje según el Ministerio de Trabajo es la segunda, somos el segundo sindicato, tenemos el caso costeño,
que también se ha dado. Esto está marcando precedentes, como vuelvo a decir, para muchos sindicatos. ¿Por qué? Para que ya no se pueda expanda tanto la huelga, porque nosotros ejercemos un derecho y lamentablemente las empresas toman una posición de que no les importa que la gente esté en la calle. Entonces esto, como le vuelvo a repetir, es un buen precedente para la gente trabajadora, ¿no? ¿De cuántos trabajadores estamos hablando en Carton Plus? Ahorita comenzamos con 86, pero lamentablemente por el largo tiempo que tenemos hemos perdido a varios compañeros que han renunciado buscando oportunidades, que ahora estamos con 73 personas. Son 73 familias en promedio. 73 familias que, bueno, esta noticia creo que les va a alegrar. Todavía la lucha queda, ¿no? Pero creo que a partir de mañana o de repente el día lunes estamos volviendo a los centros de trabajo y eso es lo que creo que la mayoría de trabajadores quieren, ¿no? Que no se le vulnere el derecho al trabajo. Para ir terminando, porque ya en cualquier momento se movilizan ustedes, entonces la noticia es positiva para estas familias. Exactamente, la noticia es muy positiva, se crea un precedente más para la clase trabajadora, para que a futuro las huelgas no se prolonguen más, ¿no? ¿Y qué pasa? Termino con esto. En esta suerte de intervención del Ministerio de Trabajo, ¿qué es lo que necesitan ustedes que se determine? Bueno, nosotros pediríamos por medio de ustedes que el Ministerio actúe antes, ¿no? Porque son 120 días. Nosotros hemos tenido varias reuniones, pero donde nos da la misma respuesta que sí, vamos a hablar con la empresa, que todo. Yo lo sé, pero o sea, ¿cuáles son los reclamos más importantes que en el marco de esta intervención el ministro tiene que atender? Creo que para nosotros ahora es el aumento al básico, que eso es muy importante por la canasta básica que ha aumentado, y los pasajes, ¿no? Ahora que nos vamos a ir a otra sede lejos de ATE, creo que es lo más importante, el pasaje y la movilidad. Esos son los reclamos básicos que tienen que ser atendidos. Los reclamos muy básicos y muy importantes que es nuestra lucha ahorita constante, prioritaria. Muy amable, señor Vivanco. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Vivanco, nada menos que secretario general de Carton Plus, del Sindicato de Trabajadores de Carton Plus.